Voy a empezar con una metáfora, que después de la batalla todos somos generales. El gran problema que se había vivido en la época de la banca nacionalizada es que la banca no crecía. Porque le tienen que prestar al gobierno, porque era la única fuente de ahorro interna para financiar en una situación en donde además no había crédito externo. Queríamos abrir la sociedad y abrir la economía, teníamos que abrir la banca y hacerlo lo antes posible. Si se consigue disminuir la inflación a un dígito, el empleo podrá dispararse, pero hasta mediados del próximo año. Hubo cambios importantes en la gestión de los bancos, pero sobre todo lo que cambió es México. No hay un tipo de evento que lleve a una crisis, es una combinación. Bueno, yo creo que ha sido de los momentos más difíciles de la historia financiera del país. Lo dijo, fue la primera crisis financiera del siglo XXI. La peor crisis que históricamente que ha vivido el país. Ay, le estalló en las manos apenas entrando, porque estallido. Los funcionarios norteamericanos lucharon por caminar por una fina línea entre ser duro para satisfacer al Congreso, pero no tan duro como para ofender a los mexicanos, dice un encabezado del Washington Post. Las recetas económicas las escriben los países ganadores, ¿no? Yo digo que son tres grandes causas de la crisis. La estatización del 1982, la desregulación que se lleva a cabo, donde se quitan los encajes legales y donde uno se pregunta, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían Banco de México, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Y la tercera, la privatización bancaria. Los asistentes a este palacio legislativo de pie aplauden. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Honorable Congreso de la Unión, mexicanos, esta protesta no es mero formulismo, es la más elevada declaración de un compromiso político, legal y moral. Bueno, la década de los 80 son de los peores periodos desde el punto de vista económico que ha vivido el país. La crisis que estalló en 1982 fue una crisis gravísima. El crecimiento fue 0% en promedio durante 6 años y la inflación 100% en promedio, porque en el año 87 llegó a 180% esta tasa de inflación. Cuando entró Miguel de la Madrid, debería haber alrededor de más de 1.100 empresas, 1.150 empresas públicas. Pues estas empresas nunca podrían quebrar por una sencilla razón, eran empresas públicas. Voy a poner un ejemplo. La cantidad de dinero, para que se den una idea, de lo que le metió el gobierno federal a Aeroméxico durante el tiempo que lo tuvo, fue de alrededor de 2.200 millones de dólares. No para pagar los sueldos, sino para mantener los aviones volando, que a veces volaban con la mitad de los asientos llenos, etcétera, etcétera. El déficit en un 90% era el déficit de las empresas paraestatales. Hubiera sido más fácil para el gobierno decir, ¿sabes qué? Le mantengo la planta laboral a los empleados, les sigo pagando sus sueldos y cierro la empresa. Pero la idea es que si cerramos la empresa, generamos desempleo. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Agarraba a Nacional Financiera o a cualquier otra banca de desarrollo y le decía, ¿sabes que esta empresa está a punto de quebrar? ¿Por qué no la rescatamos? Y en lugar de limpiarla, la seguían manteniendo con los mismos vicios que traían. De hecho, a mediados de los años 80 se empieza a desmantelar todo este andamiaje de protección que había durado por lo menos medio siglo. Porque al país se lo estaba comiendo el déficit público y los altísimos intereses que se tenían que pagar. En lugar de canalizar recursos para las actividades productivas, se te iban todos en pagar intereses. Todavía hoy hay robos por gerentes de compra de las empresas públicas, pero en aquel entonces era un mar de robo. De hecho, Miguel de la Madrid se fue a la televisión
una noche diciendo que los funcionarios públicos que robaron a las paraestatales eran traidores de la patria, estaba muy enojado. En fin, le vienen las 7 plagas de Egipto a Miguel de la Madrid. Hay una convicción de que este modelo de sustitución de importaciones, protegido por un Estado poderoso desde el punto de vista de su intervención en la economía, ya ha agotado sus posibilidades y que entonces hay que pensar en un modelo con una participación mínima por parte del Estado y con una participación más importante de los mercados en la vida económica. Pedro Aspe me pide, cuando yo estaba colaborando con él en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que fuera a ver qué estaba pasando en el mundo con las privatizaciones. O sea, mi trabajo durante 6 meses fue básicamente estudiar y viajar por el mundo a ver qué estaba sucediendo. Entonces, como la idea al final del sexenio de Miguel de la Madrid era cómo podemos ya reducir la inflación y el déficit. Y para eso el gobierno implementó un programa de estabilización económica que le llamamos el Pacto, que lo que se proponía era desindizar a la economía. Estamos pidiendo a la sociedad más esfuerzo y más sacrificio. Sé que el pacto a nadie deja contento, pero sí el pacto representa lo que en términos pragmáticos podemos hacer. Antes de que entró Salinas, él empezó a gobernar en diciembre de 88, ¿no? Entonces, un año antes, ajustaron y congelaron los precios públicos. Sobre este fundamento de los precios públicos congelados de diciembre de 87, el sector privado pudo congelar sus precios, tomando en cuenta el precio de los bienes y servicios públicos, el diésel y todo esto, y también del salario, del tipo de cambio y de la tasa de interés, o sea, del dinero en la banca. Todo congelado. Uno de los pocos méritos, pero muy grandes, de Miguel de la Madrid es esto, que había aumentado las reservas de divisas de dólares de 0 a 16 mil millones. Con esto tenían un colchón para amortiguar el choque de desconfianza de la gente cuando se empezó el programa de saneamiento de las finanzas públicas. Postulo una nueva época de crecimiento. Ya tenemos las bases estructurales para alcanzarlo. Pongamos en marcha una nueva estrategia de desarrollo en torno al Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad. Entonces teníamos un problema verdaderamente grande de rumbo. Queríamos abrir la economía. ¿Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada? Este artículo se publicó en la revista IMEF, creo que en marzo 88. Pero el hecho es que esta medida, que es el núcleo estructural central del artículo, se puso en práctica. Al privatizar las empresas públicas, quitas la causa principal del déficit y de la inflación. Y entrabas al círculo virtuoso, ¿no? El círculo virtuoso donde dices privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda. El gobierno podía entonces tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado, por un lado, y por otro lado podía el gobierno tener más recursos para el gasto verdaderamente social. Cuando lo nombran a él secretario de Hacienda, me nombra coordinador de asesores y me dice: te vas a dedicar a privatizar, o sea, no vamos a estar viendo la parte macro de México, quiero que todo lo que aprendiste lo empieces a aplicar. Al mismo propósito de saneamiento de las finanzas públicas, contribuirá la ampliación y ejecución más expedita del programa de desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias y la profundización de los cambios estructurales, eliminando la ineficiencia y el dispendio. Este proceso de privatización que estaba tan de moda en fines de los años 80 y principios de los 90, yo diría que se origina en dos personas que nunca tuvieron una relación muy cercana ni con México ni con América Latina. Una es Ronald Reagan y la otra es Margaret Thatcher. My friends, the wall is crumbling and so too is communism.
el welfare state se empieza a desintegrar porque los países europeos ya no pueden financiar un estado de bienestar. Y me recuerdo como si fuera ayer cuando visité en su casa a la primer ministra y me dijo, Margaret Thatcher me dijo, mira Pedro, nosotros creemos que todos los bancos deben ser privados, pero cuidado, con los bancos grandes son verdaderos medios de pago del país. Y entonces los medios de pago tienen que permanecer con los residentes nacionales. Y empezamos a pensar claramente en ello. Creo que justo después de la caída del muro de Berlín, se da esta liberalización, este proceso de apertura que tiene una influencia muy, muy importante sobre países como México, como Argentina, Colombia, Perú, pero había así una visión casi religiosa de que el sector privado no se podía equivocar, de que el sector privado hacía todas las cosas bien y que por eso no importaba cómo ocurriera la transferencia de sistemas, transferencia de empresas del sector público al sector privado, esto iba a funcionar bien. Estaba en mi casa, eran las 6 de la mañana, recibo un telefonazo del secretario de Hacienda, Aspe, que me dice, necesito que para las 8 de la mañana hoy juntes a los banqueros en tu domicilio y que sea una cuestión discreta. Bueno, pues hice lo que pude, junté a, no sé, recuerdo 4, 5, 6 de ellos, que efectivamente se presentaron a las 8 de la mañana. Minutos después se presenta el secretario de Hacienda y dice, señores, vengo a anunciarles que hoy vamos a anunciar la reprivatización de la banca. Lo que habíamos pensado era vender, llegar al 100%, esa decisión se tomó rápido. Se anunció que se privatizarían 18 instituciones, porque ya en los 10 años que habían sido propiedad del gobierno, pues muchas de las que habían sido expropiadas se habían fusionado. En ese momento no sabíamos ni en qué condiciones se iba a reprivatizar la banca, ni con qué sistema, ni nada. El Fondo Monetario entraba en estas cosas, había un departamento de asuntos financieros que daba asistencia técnica, pero todo el proceso de privatización fue hecho en México por iniciativa y de acuerdo a mecanismos que las autoridades mexicanas establecieron. Esto era algo bien delicado porque ya teníamos la oficina de desincorporación de empresas que manejaba Jack Rogosinski y esa ya estaba llevando a cabo muchas transacciones y se creó un comité ad hoc nada más para llevar a cabo eso. No, las reglas habían salido en una forma muy sensata desde mi punto de vista. Se prohibía la participación mayoritaria de extranjeros únicamente en los 3 bancos más grandes, Banamex, Bancomer y Serfín. Esos 3 bancos en ese momento deben de haber representado el 60 o 70% de cuota de mercado, con lo cual hacía mucho sentido. Si los mexicanos se hubieran seguido quedando con ese 60% de cuota de mercado, el sistema de pago seguiría estando en manos de mexicanos. Por otro lado, cuando alguien o 3 bancos tienen el 60% de mercado, poder ganar cuota de mercado necesita hacer las cosas muy distintas, necesita hacer las cosas con mucho valor añadido. Y esa lógica de decir, oye, tú extranjero que dices ser un banco muy bueno, muy innovador, con grandes procedimientos, ¿quieres venir a México? Perfecto, compra uno de los bancos pequeños que no están en una situación financiera buena y gánale cuota de mercado a los grandes. Eso va a hacer que todo el sistema se vuelva mucho más eficiente. La combinación de controlar gastos, de mejorar los ingresos y de vender activos del gobierno da lugar, incluso antes de que los bancos sean vueltos al sector privado, de repente cuenten con una cantidad enorme de liquidez, que es el resultado de que el gobierno está pagando sus deudas. We are spending lots less
on the debt. Porque típicamente lo que haces es que tienes ingresos de una sola vez y luego haces gasto permanente y desequilibras las finanzas públicas. Que el 100% de los ingresos irían a este fondo de contingencia y luego este fondo de contingencia, uno a uno, sería para reducir deuda. Así fue. Se pagó o se liquidó una cantidad importante de deudas. Y entonces el gobierno tiene que erogar menos de deuda. Esa parte de erogación es permanente. Esa sí se puede gastar. A continuación, el doctor Pedro Aspe hará uso de la palabra para explicar el significado, las características y el alcance de los acuerdos de renegociación de la deuda externa de México. Al final de 1988, el saldo de la deuda externa total ascendía hacia el 1.384 millones de dólares, es decir, el 57% del valor de lo que el país produjo durante ese año. En términos económicos, el acuerdo significó una reducción equivalente a 20.000 millones de dólares del valor de la deuda, pero su contribución fue mucho mayor si se toma en cuenta su impacto en la reducción de las tasas internas de interés, en la repatriación de capitales y en mayores flujos de inversión extranjera. Yo creo que estaba México insertándose en un momento muy importante, donde se estaba transformando sus estructuras económicas y la estructura del poder, y había una gran expectativa de lo que se podía alcanzar a través de todas estas transformaciones que se estaban dando en nuestro país. Gracias al arreglo de la deuda y a los nuevos flujos de capitales que se generan con la nueva política, se recupera el crecimiento, cosa que se había perdido en los primeros 7 años posteriores a la crisis. Hay que recordar que durante 1990 y 1991 todas las estrellas estaban alineadas. Todo se estaba moviendo hacia un optimismo que hacía que todo subiera de precio, todo, ¿no? Pues hay que recordar que hasta los sueldos aumentaban, todo iba muy bien. Democratizar el capital de la banca, promover la competencia y con ello la eficiencia resulta indispensable para la recuperación económica y el bienestar social que exigen los mexicanos. México en los 90s era una especie de tigre asiático, era una economía para la cual todo el mundo esperaba una bonanza. Éramos el ejemplo latente de cómo se deberían de hacer las cosas. En este proceso, la venta de los bancos tuvo un efecto muy importante en mantener, digamos, el momentum. La firma de un tratado con el país, ¿sí?, más rico del mundo en esos momentos dado y con un mercado impresionantemente alto, donde México representaba, pues yo no sé si el 1% del comercio con Estados Unidos, y que si lo doblábamos a 2 era doblar 100% para México, ¿sí? Pues la euforia era mayúscula. México estaba en una situación bastante distinta a la que está hoy, quizás toda proporción guardada, un poco más parecido a lo que hoy el mundo ve como Brasil, ¿no? Un lugar de oportunidades, un lugar de crecimiento, un lugar que se está reformando. Y así se veía en México en ese momento. El presidente Salinas, un hombre con una visión, podemos estar de acuerdo en la visión o no estar de acuerdo con la visión, pero tenía una visión y había logrado convencer al mundo de que México estaba haciendo cambios muy importantes en su economía, en su forma de gobernar, y que por lo tanto era interesante participar en la banca. Creo que si hay algo que se hizo bien durante el sexenio del presidente Salinas, fue precisamente posicionar a México. Bueno, pues creo que es lógico pensar, si uno ha sido banquero toda su vida, pues decir, bueno, pues esta es la oportunidad de regresar y volver a ser un verdadero banco. Se tenía expectativas muy altas de crecimiento, entonces 2 más 2 daban más de 4, que era su economía con alto crecimiento, subbancarizado. Esto va a ser una oportunidad brutal para crecer. Había viajes en el norte del país, en el sur del país, para formar grupos para adquirir los bancos. Cuando se vendió el primer banco, que fue el Multibanco Mercantil de México, se llegó a un precio mucho mayor al esperado. Un competidor ya se había hecho de un banco
los demás competidores no se querían quedar atrás. Además era su competidor en la industria, su competidor en las casas de bolsa, su competidor. Y dijeron, no, no puedo yo quedarme sin banco. Se vendieron los 18 bancos en un periodo de 13 meses. Obteniendo en ese entonces ingresos por la venta el equivalente a casi 39,000 millones de pesos. El precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de 3 veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. Oiga, 3-4 veces promedio su valor contable. Y desde luego, pues nosotros los diputados, pues no teníamos otra, dadas las condiciones, más que aplaudir la medida. Participamos en 5 subastas, una detrás de otra. Perdimos las 4 primeras porque ofrecimos precios muy bajos, muy bajos para lo que pagaron otros, que era lo que les parecía razonable. Y en el quinto banco, pues nos lo dieron porque ya no había postores, prácticamente éramos los únicos. Entraron 2, pero ya visto hacia atrás, esos 2 no hubieran podido comprar nunca el Banco Internacional, pues no tienen el tamaño para hacerlo. Nos olvidamos que un sistema financiero no es lo mismo que una industria metalúrgica, en el sentido de que se está hablando de los ahorros del público y no se juega con los ahorros de un gran inversor que mete plata en bonos. Tiene que haber reglas muy claras, y eso no existía en México, a mi juicio. Las reglas que existían y que regían a los bancos que eran controlados por el gobierno no eran adecuadas para una banca privada. Había un elemento de prisa. Eran 18 grupos financieros. Y lo que no me parecía muy lógico es esa necesidad en un periodo muy corto salir de los 18, cuando estábamos aprendiendo como país a cómo hacerlo. Desde ese momento quedó, creo que muy claro, que la banca, como se pretendía vender, no era un proceso demasiado bien estructurado. Son 20 y tantos pasos que empezaban desde el anuncio de la privatización, la inscripción de los posibles postores. Una de las primeras cosas que hice fue pedir una reunión con el presidente Salinas. El presidente me dijo, mira, me dice, me da mucho gusto, y trato de recordar las palabras que empleó, que estés pensando en regresar a la banca, porque tú representas pues a la banca tradicional, pero sí quiero decirte una cosa, puedes optar por cualquier banco menos Banco Nacional. Uno de los requisitos políticos de la privatización fue que las instituciones no regresaran a sus antiguos dueños, no era una restauración. Pero que al mismo tiempo impidió que gente que conocía bien el manejo de los bancos regresara. No fue un acto de justicia o de reposición, fue una cuestión de dinero. Necesitaba el gobierno dinero y la manera de hacerlo era vendiendo nuevamente la banca. Se tomó la decisión de privilegiar, digamos, el capital local y grupos nacionales. Yo creo que también se buscó intencionalmente crear un grupo económico que no existía y beneficiarlo. Y nadie realmente se preocupaba en la parte financiera de los problemas que podían surgir. En aquellas privatizaciones donde había que tener un mínimo de conocimiento del sector, ahí se hacían privatizaciones de 2 pasos. Para que no nada más fueran los precios los que marcaran, sino que hubiera una primera ronda de preselección y luego una de precios. En el Data Room se le dio el mismo acceso a todos los postores. La única limitante que teníamos para la información que se le otorgaba a los distintos grupos interesados era aquella que por ley el secreto bancario no permitía dar. Esto no aplicaba a la información general del banco, pero sí a los créditos particulares. Primero, no permitían ver la cartera. Y al no ver la cartera de un banco es como comprar un cascarón.
Creo que se calentó demasiado el proceso de venta. Es decir, los bancos se vendieron demasiado caros. Y cada vez que se vende en este país un activo demasiado caro, siempre genera problemas para la economía y genera problemas para el país. En ese momento, cuando estábamos haciendo la privatización de los bancos, la economía de México pues pintaba como una economía que iba a crecer a ritmos sumamente veloces y no veíamos ninguna fecha en la que llegáramos pues al límite de las capacidades de crecimiento de México. Creo que por diseño, me atrevo a decir, había un interés por parte del gobierno de que los bancos se vendieran a 3 o 4 veces su valor en libros, y si no es que más. Y creo que eso fue una cosa que no necesariamente ayudó. El precio del mercado. Si hay mucha gente que quiere comprar una banca, pues sube el precio. Yo lo veo bien, no lo veo como error. El gobierno necesita dinero, pues. Una visión de capitalismo así pirata. Digámoslo en términos muy feos. ¿Por qué el mejor postor? No. Primero, porque la Constitución así lo dice. Así de sencillo, ahí no hay para dónde hacerse. La Constitución obliga, en el caso de ventas de activos del sector público, vendérselos al mejor postor, no al más calificado. Punto. Entonces, de entrada, estaríamos violando la Constitución y entonces no estaríamos yo platicando aquí con ustedes. Lo que uno se puede cuestionar es que estas compras se realizaron de manera apalancada. O sea, el grupo que se formaba para comprar constituía un fideicomiso con otro banco. Esos préstamos de yo te presto para que tú compres un banco y tú de tu banco me prestes para que yo compre el mío, otra vez en forma muy simplificada, y no quiero hacer una generalización, no quiero decir que toda la gente así lo hizo, pero hubo muchos casos que sí. Bueno, pues muy sencillo, que ese capital no existía. Era un crédito cruzado. O sea, del mismo cuero salían las correas, pues. Sí. De hecho, era uno de los temas que estaban prohibidos en los 10 mandamientos aquellos que había. No se podía hacer, apalancar las instituciones de esa manera. El gobierno estaba perfectamente enterado, tan enterado como que las recomendaciones que nos hacían cuando nos quejábamos de que no alcanzábamos esos niveles de capital, nos decían, pues ¿por qué no recurres a Nacional Financiera para que te lo preste? Yo no conozco exactamente si sí o no prestó una finza para estas transacciones. Hubo multitud de bancos que recurrieron a Nacional Financiera para completar el precio que estaban pagándole por el otro lado al propio gobierno. Y esto lo que generó una vez más es que incrementó el riesgo sistémico, porque bastaba con que una de estas instituciones fallara para que fallaran, se diera un efecto dominó y fallaran. En un país como México, y no solamente como México, sino un país en vías de desarrollo, pues no hay muchas personas o muchos grupos que tengan acceso a créditos, ¿sí? O que tengan suficientes capitales para comprar algunas de las empresas. O sea, ¿han tomado su piña colada alguna vez en la playa? ¿Sí? Con ron o con la mezcla hoy. ¿Sí? ¿No? ¿La toman? Bueno, era importantísimo para el gobierno mexicano ser el dueño de la... No se estén riendo. El dueño de la empresa que hacía la piña colada, para que ustedes eso se lo pudieran agregar a su ron. Esa era una empresa pública que me tocó vender a mí. Y bueno, ahí sí podíamos encontrar suficientes, no solamente grupos, sino personas mexicanas que pudieran comprarla. Pero cuando entran ustedes a bancos, cuando entran ustedes a Telmex, cuando entran ustedes a empresas que valen miles de millones de dólares, bueno, pues ya no era tan fácil encontrarlos, porque en México no hay, ¿sí? Y no hay ni hoy tampoco, contados con las manos. En ese momento, con la imprecisión que puedo tener ahorita respecto a los datos, pero pagamos cerca de 800 y altos millones de dólares por el 100% del capital de Banco Mexicano Somex. Pagamos a 2.9 veces un capital en libros que no era el que nos decían. Entonces, si me dices que pagamos a 2.9, no es cierto. Se requerían hacer muchas reservas a los activos crediticios que ya contaba, en ese caso, Banco Mexicano Somex desde entonces. Pero si me dices qué valor en libros pagamos, pues fue capaz que 4 o 4.5 o 5 veces, porque se debió haber ajustado el valor en libros. En los contratos de compra-venta
de las acciones, se estableció que si surgía un pasivo no reflejado o no valorado como lo estaba haciendo el gobierno al venderlos, el gobierno les tendría que restituir parte del precio. Y fuimos a reclamarlos porque el contrato decía que teníamos derecho a reclamarlos ya que nos devolvieran el dinero. Y no nos lo devolvieron. Nos devolvieron una pequeña parte, pequeñísima parte. A mí personalmente me dijeron, no, mira, nada más te vamos a dar tanto, pero para que crees tus reservas, revalúa tus activos, tus sillas, tus mesas, tus coches, tus edificios, y con eso crea la reserva. ¿Quieres regresarnos estos activos? Deshacemos la operación o aceptas que te los vayamos pagando ahí con bonos, etcétera. No, pues nos quedamos con el banco y vamos a ver ya cómo nos toca. Y sí hubo una compensación, pero una cantidad ridícula. 400, 500 millones entre todos los bancos. O sea, no pinto. En México, el esfuerzo conjunto y la unidad de los mexicanos están sentando las bases de una economía más estable que crece anualmente por cuarto año consecutivo, más que la tasa de incremento de la población. Cuando nosotros fuimos a anunciar la privatización bancaria al resto del mundo, alguien me preguntó cómo estaba la situación en México. Entonces, bueno, pues las tasas de interés están bajando, la estabilidad financiera está súper bien. La modernización del sistema financiero mexicano tiene como propósito fortalecer el ahorro, alcanzar una mayor eficiencia de los intermediarios y establecer una estructura institucional más actualizada y competitiva. En realidad es complicado. Habiéndose dado un proceso en el cual se le da prevalencia al tema de vender los bancos al mejor postor, los compradores buscando la mayor rentabilidad sobre su inversión. Solo hay dos formas de recuperar la inversión. Una es cobrando tasas de interés brutalmente altas, lo cual es nocivo para el país, no permite que la economía crezca, o bien tomando riesgos brutalmente altos. Y cualquiera de las dos cosas no iba a ser buena. Bueno, el crecimiento económico de principios de los años 90 no fue tan alto, por lo menos incomparablemente más bajo de lo que fue el crecimiento durante el periodo de auge petrolero. Pero el hecho de que se hayan recuperado tasas positivas de crecimiento era una gran cosa. Y que además, por primera vez después de muchos años hubiera crédito, eso también fue una gran cosa para la economía. Había mucho crédito que estaba fluyendo desde los países centrales a México y otros países. Había crédito fácil, todos se endeudaban, todos compraban. No llamaba la atención como un fenómeno digno de cuidar, al contrario, se estimulaba que creciera, se quería que hubiera mucho crédito para vivienda, muchas hipotecas. Todo esto para motivar el crecimiento del país, el desarrollo. Pues quizás fuimos laxos y empezamos a prestar a un mercado hambriento de crédito. Con esa necesidad de ganar cuota de mercado, empezaron a dar préstamos al consumo, préstamos a muchas empresas en condiciones que no necesariamente eran sensatas. Hay muchos de los créditos que en aquel entonces se ofrecían que ningún banco hoy ofrecería, simplemente por la forma como se estructuraban estos créditos. Muchos de los hipotecarios, por ejemplo, eran créditos prácticamente impagables desde el momento en que se daban. Llegamos a tener el más alto nivel de endeudamiento del sector privado y muy lejano de cualquier comparación contra los países que comerciábamos entonces y comerciamos hoy. El problema fue que en la privatización de los bancos no se incorporó al manejo de los mismos un grupo de profesionales en este negocio. En su mayoría los banqueros nuevos eran cazabolseros. De banca no sabían nada. Y había gente de esta que participaba en el banco como accionistas, pero que también además después eran consejeros, gente importante dentro de los bancos, que eran quienes gestionaban a veces el otorgamiento de créditos a sus empresas. Entonces aprovecharon el boom crediticio o el auge crediticio de 1989-94 y sin un manejo adecuado de los riesgos, fueron beneficiarios, entre comillas,
de este periodo expansivo. Había un problema muy serio de exceso de demanda en el país, una cuenta corriente en déficit que era, no recuerdo exactamente los nombres, 7 u 8% del producto, que son números inmensos para una economía como la mexicana, y un tipo de cambio que se estaba apreciando. Insisto, veníamos con toda la corriente privatizadora, veníamos también con la corriente de liberalización de la economía, con un tratado de libre comercio en ciernes, y todo eso nos entusiasmó a todos. Pues era claro que íbamos hacia una situación de problema, la cual se empezó a manifestar en una forma muy temprana, que fue el crecimiento de las carteras vencidas. Ese es el indicador de que algo está pasando. Había muchos créditos renovados que pateaban el balón para ocultar la cartera vencida. Cuando los banqueros llegaron, los responsables, llegaron y dijeron, esto no está pagando, lo voy a ir mostrando en cartera vencida, y lo fueron mostrando en cartera vencida en la medida que tenían utilidades para provisionar esa cartera. Tú tienes un crédito que vale $1,000,000, del cual se están pagando 30,000 pesos mensuales. Y después de 3 pagos mensuales que no se honraron, calificas y mides $1,000,000 en tu contabilidad como cartera vencida. Pero lo que se estaba haciendo era calificar y medir como cartera vencida 90,000 pesos. Eran anuncios o predicciones en un ambiente donde la gente decía, no queremos ver esto. Bueno, los signos pues fueron muy claros, ¿verdad? Después de un gobierno muy exitoso, pues el gobierno del presidente Salinas terminó en una situación verdaderamente alarmante. Como que no entendíamos qué pasaba cuando veíamos que había habido una insurgencia organizada, con sus diferentes grados de organización, para quien no sabíamos, no teníamos la menor idea. La mayor expectativa de un arreglo ocurre el 20 de febrero en San Cristóbal Las Casas, cuando el subcomandante y otros líderes indígenas del EZLN presentan sus demandas económicas y sociales. Entonces alguien empieza ahí, sobre todo los inversionistas extranjeros, empiezan a decir, bueno, pero esto no, a lo mejor no es tanto, pero pues ya aquí ya se frendió aquí un poquito, un foquito. Luego viene lo que definitivamente trae un problema político importante, que es lo que a final de cuentas siempre degenera en un problema económico. En el caso de México fue la muerte de Colosio. Y ahí, pues esto le empieza a meter muchísimo ruido a todos los inversionistas extranjeros y también a los nacionales. Inmediatamente se agravaron las condiciones, la incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir en el país después de ese atentado. Resulta indispensable para la recuperación económica y el bienestar social. Las autoridades enfrentaron esta tragedia haciendo un acuerdo con los inversionistas internacionales que consistía básicamente en canjear sus tenencias de CETES por tenencias de tesobonos. Los tesobonos estaban indexados al dólar. Quiere decir, se les otorgó una protección cambiaria. Si tú le estás garantizando un tipo de cambio a quienes meten su dinero, ingresan sus recursos a la economía, les estás garantizando también un rendimiento, y eso es peligrosísimo. La posibilidad de canjear CETES por tesobonos se extendió a los inversionistas mexicanos de tal manera que una parte considerable de la deuda pública pasó a estar constituida por tesobonos. Cerca de $30,000 millones que nos vencía en menos de un año. ¿De dónde los iba a sacar el gobierno? México tenía la noción de que, como era un país importante, era un nuevo miembro de los países desarrollados, que no iba a tener problema y que iba a seguir financiándose en forma muy tranquila, porque era México. Eso fueron palabras de las autoridades mexicanas.
posteriormente la elección de Ernesto Zedillo en julio y se venía calentando o se venía deteriorando la confianza en el país. Muere luego en octubre o en septiembre de ese año otro asesinato político de Ruiz Massieu. Y entonces todo el mundo dice, caray, esto ya no me queda muy claro. Y empiezan a sacar parte de sus dineros, ¿sí? Y dicen, a ver, venga para acá, mejor me lo saco. Y entonces llegó un momento en el que estamos en una situación con un déficit de cuenta corriente en el país de casi 8 puntos de Producto Interno Bruto, de los más altos en la historia reciente de México, y con un tipo de cambio que es el instrumento natural de corrección de ese déficit o de ese desequilibrio amarrado. En aquel momento la política cambiaria se basó en anclar, digamos, el tipo de cambio a través de una banda que deslizaba centavos todos los días. Si se depreciaba en el punto donde se detenía, el Banco Central tenía que empezar a vender divisas. Si se apreciaba en la parte baja de la banda, en ese momento el banco tenía que comprar divisas para que no se siguiera apreciando. Es una medida muy antiinflacionaria, ¿no? Porque pues, no importamos ningún tipo de inflación. Se atrajo una cantidad muy importante de dinero, las reservas llegaron entonces a niveles insospechados, pero con el tipo de cambio fijo se te van a la misma velocidad a la que entran. El país ya requería una devaluación y esta se resistía al presidente Salinas a hacerla. Y yo creo que una parte muy importante de por qué se pospuso esa decisión es porque la dinámica de toma de decisiones de política económica cambió. Durante todo el sexenio del presidente Salinas, hubo, excepto por 94, alrededor de 56 a 57 reuniones de gabinete económico por año, es decir, más de una por semana. En 1994, en el año más complicado, hubo solamente 7 reuniones de gabinete económico. Si mal lo recuerdo, también allá por el mes de septiembre, octubre, Jaime Serra Puche y Pedro Aspe tuvieron un debate bastante público respecto de cuál era la política cambiaria que era pues, la requerida para el país. Ese debate en público pues, es un anuncio de que voy a devaluar. Y entonces, una vez que hubo una reunión en noviembre, todavía con el gobierno existente y antes de que entrase el gobierno electo del presidente Zedillo, ahí se decidió posponer la devaluación o el ajuste cambiario. Y ahí está el único error que cometió Salinas. O sea, sí hicieron todo este programa de privatización, hicieron todo este programa de primero congelar y luego descongelar los precios de todos los servicios y bienes, etcétera. Y si no hubiera cometido este error, se habría canonizado civilmente. Hemos pasado por tantas cosas. Hemos pasado por levantamiento zapatista, hemos pasado por las muertes de Colosio, hemos pasado por una campaña política complicada y hemos pasado por un proceso de presión financiera muy grande. ¿Qué más nos puede pasar? Entonces, cualquiera que calcule bien esta operación dice, pues, me conviene comprar dólares, comprar los tesobonos, provocar la devaluación, que no es tan difícil. Provocar cuando ya está las reservas a punto de ser cero. Que ya para noviembre de 1994, las reservas en dólares, que el 1 de enero eran de casi 40,000 millones de dólares, en diciembre era nada más la friolera de 9,000 millones de dólares. Entonces ya estamos a punto otra vez de quebrar como país. En este momento entra ya. Es recibido también con aplausos para dirigirse ya y dar inicio en esta ceremonia a la recepción del Poder Ejecutivo, iniciando este 1 de diciembre de 1994. Llega hasta el presidio, saluda al presidente saliente Carlos Salinas de Gortari. Un abrazo, soy este saludo. Ellos no necesitaban ayuda. El Fondo Monetario era una institución de segunda y México era un país de primera. Y el gobierno de los Estados Unidos de aquel momento pensaba igual. Fue una cosa de 15 días. Una vez que entró el nuevo gobierno y se hizo la presentación del presupuesto, hubo inquietud en los mercados y vino un ataque especulativo contra las reservas el 19 de diciembre de magnitudes enormes, o sea, de más de $1,000 millones, que para aquel entonces eran magnitudes enormes. Ahí nos reunimos y utilizamos el instrumento que habíamos utilizado durante todo el sexenio previo, que era el instrumento del pacto, para, en un amarre, una vez que los mercados estaban cerrados,
asegurarnos que el ajuste cambiario que íbamos a hacer no tuviese un impacto sobre sueldos y salarios, los precios se moderaran, etcétera, y no perdiéramos lo que habíamos logrado en materia de inflación. Y ahí se tomó la decisión de entrar a un ajuste cambiario, ampliando la banda de fluctuación del tipo de cambio. Y el mundo cambia. Oye, pero es que, ¿cómo puede alterar esto si en México esto lo hicimos a las 10 de la noche y las bolsas están cerradas y los bancos están cerrados? Pues sí, pero resulta que en Hong Kong están abiertos, resulta que en Inglaterra están abiertos, y resulta que si yo soy del sector privado y yo creo que va a haber aquí, pues, como se dice aquí, I'll short myself, ¿sí? Vendo lo que no tengo, porque sé que mañana va a valer menos, lo compro más barato y lo liquido. El primer día fue prácticamente cero comparando las cifras, ¿no? 98 millones de dólares, que era perfectamente manejable. Pero después empezaron a venir otra vez los ataques de la vecindad de 1.000 millones de dólares. Y entonces ahí se tomó la decisión de flotar el tipo de cambio. Y se les van las reservas muy rápidamente, que tendrían que haberlo sabido mejor. Y eso fueron, no sé si 24 o 48 horas. En 48 horas México se queda sin reservas internacionales. Los banqueros empiezan a llamar cada vez más desesperados, ayúdennos, porque les importaba más que nada, yo creo, el bonus de fin de año que el destino de México. Eso es algo que he aprendido que es terrible, terrible. Entramos a un tipo de cambio libre nosotros, como muchos otros países, pues simplemente porque nos echaron al agua y tuvimos que aprender a nadar, no porque hubiera sido una decisión. Fue demasiado violento el movimiento. El tipo de cambio, si no mal recuerdo, pasa de 3.50 a 6.90. Vino la devaluación y no hubo un programa inmediato que se anunció de decir, ok, tenemos este boquete que se acaba de abrir y esta es la forma que lo vamos a tapar. Y en ese diciembre del 94, al renovarse los tesobonos, que eran renovables casi en automático, es lo que se llama la deuda pública flotante, los inversionistas tenedores de esos valores no quisieron. Pues, ¿con qué me vas a pagar? Como la devaluación en los primeros meses fue de aproximadamente el 90%, pues significa que el valor de la deuda aumentó en la misma proporción y eso significó un pago adicional del orden de los 90,000 a los 100,000 millones de pesos más respecto a lo que se tenía de deuda. El país se fue a la bancarrota. El país, la estimación es que se perdieron 1,5 millones de empleos. ¿Cuántos habían comprado un automóvil o una estufa? Entonces armamos una misión y fuimos inmediatamente la gente del fondo a México. Pasamos del mundo maravilloso de que íbamos a ser país de primer mundo, estábamos a punto, a una crisis gigantesca. Que lo primero que hicimos fue ir a buscar un paquete de rescate de liquidez por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Apóyennos en un préstamo de 40,000 millones de dólares, que hoy no es mucha plata, pero en ese momento era toda. El Congreso de Estados Unidos dijo, nosotros no vamos a usar nuestros dólares para apoyar un país como México que tiene todos estos problemas, que no son dignos de confianza. It is our general practice that when swaps are initiated, that appropriate collateral is involved. The loan guarantees will probably never be drawn down. I have to take a lot of calls from Kansans who don't understand this either. With significant implications with respect to U.S. jobs, U.S. standards of living, potential illegal immigration. Yo me decía a mí mismo, ¿cómo voy a solucionar esto? Estaba el señor Sidawi tomando una leche con antiácido y yo tomando agua enfrente uno al otro. Yo tomando agua porque no quería tomar café porque me iba a reventar mi estómago, perdón que lo ponga en estos términos. Y diciendo, bueno, tenemos que encontrar la solución, tenemos que hacer algo rápido. En una situación que estaba saliendo el dinero, estaba escapándose el capital de México. Ante esa situación, en uso de las facultades que me confiere la Constitución de la República, inicié
gestiones directas con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor William Clinton, para lograr un respaldo financiero que asegure que nuestra economía cumplirá sus obligaciones externas. Los Estados Unidos ahí dijeron, como estamos en NAFTA, nosotros le podemos dar plata a través de la Reserva Federal. Working very constructively together on a very complex situation, but we are working constructively together, we're progressing. Estamos trabajando bien. Y ahí apareció el fondo. Yo diría, el señor Campdesus tomó la iniciativa de decir, vamos a dar un préstamo que eran como más de 20 mil millones de dólares en ese momento, además de lo que iba a dar los Estados Unidos, y de esa manera se pudo hacer un paquete. Estoy seguro que los recursos que recibiremos en el marco de los acuerdos apenas suscritos, sumados a los provenientes de los organismos financieros internacionales de los que México es miembro de pleno derecho, nos permitirán terminar con la gran inestabilidad que han mostrado los mercados financiero y cambiario en nuestro país. La actitud del gobierno de los Estados Unidos, como yo la recuerdo, era, bueno, hay que hacer un shock muy grande. Es decir, después de diciembre de 1994, las tasas de interés que se impusieron en el mercado por una política restrictiva del Banco de México llegaron a más del 100%. Eso generaba un impacto enorme en la capacidad de pago de la gente y obligó a mucha gente a que incumpliera. Los deudores hipotecarios, los deudores empresarios, pues no podían. Entonces la quiebra del país llevó a la quiebra de las empresas y llevó a la quiebra de las personas físicas, que por más que quisieran no podían pagar los créditos. Y también se llevó a los bancos, pero todos los bancos. Aquí no hay de que fue uno, aquí fue sistémico, todos. Seguramente tuvimos alguna responsabilidad al ser más optimistas o no medir el riesgo de que eso se podía dar. Pero esto se originó no realmente por el crédito bancario, esto se originó, a mi juicio, fue que el cambio de Carlos Salinas al presidente Zedillo fue desastroso. Efectivamente, en 1995 quebraron los bancos mexicanos. También quebraron miles de empresas y cientos de miles de familias. Rubin afirma en su autobiografía que para los norteamericanos pudieran otorgar lo que llaman apoyo financiero solicitado por el gobierno de México al inicio de 95, era necesario, y esta es una cita textual de Rubin, que los mexicanos accedieran a realizar importantes cambios de política. El presidente estaba comprometido con la reforma económica. El aspecto más importante de esta reforma eran las tasas de interés. Y aquí el que abre las comillas es el propio Rubin. Y cita al presidente de México. Durante toda mi carrera en el Banco de México, escribí artículos afirmando que México debería tener tasas de interés positivas. Ahora no es el momento de abandonar esa idea. Nosotros veíamos, sin duda, que la subida en la tasa de interés era importante, era necesaria. Estaba sentado conmigo Rubin, que entonces era secretario del Tesoro, y le pregunté, le dije, ¿es cierto esto? Y me dijo, sí. Incluso lo mencionó en mi libro, y cuando él participó en la conferencia del SEI, lo confirmó. We believed that a program of this kind had a high probability of working, but we also recognized that there were no guarantees. And there was at least some possibility that these resources could be expended and Mexico would still be in crisis. Because remember, a lot of this was a question of confidence. How do you rebuild confidence quickly so that the outflows stop and capital starts to come back in? Como ellos lo veían era, te presto el dinero que se te fue, pero para que lo puedas volver a atraer y me pagues más rápido, pues mantén tus tasas altas para que vuelva a entrar dinero. Era de tal gravedad la situación que se llegaron a preparar para revisión del presidente Zedillo proyectos de decreto que establecían nuevamente en México el control de cambios y la moratoria de la deuda pública. Afortunadamente para el país, tales proyectos no se convirtieron en realidad.
Y fue realmente el presidente Clinton quien sacó a México del problema. No lo hizo gratuitamente, se cobró en una forma extrema, ¿verdad? La única manera que puede manejarse esto es con apoyo externo y teniendo internamente tasas de interés que eviten que salga tanto capital. Tiene un costo altísimo. Yo quiero imaginarme a los americanos y a los europeos que hubieran hecho lo mismo que nos aplicaron a nosotros. Su crisis, al contrario, inyectaron toda la liquidez posible para mantener las tasas lo más bajas posibles, para reactivar la economía lo más rápido posible y para que los deudores pudieran pagar su deuda. No trato de justificar lo que hizo el fondo, pero fundamentalmente era decir, bueno, tenemos que hacer las cosas, pero dentro de un esquema integral que a la larga dé la señal de que los bancos van a ser salvados. Ahora hubo mucha improvisación, mucha. El problema no estuvo en el procedimiento. El problema estuvo, y lo dijo Pedro Aspe, en que se les colaron 2 o 3, a lo mejor fueron más 4. Pero esos 2, 3 o 4 que se colaron representaron sin duda alguna el 50% o más del problema del FOBAPROA. Año de sobresalto y de pillaje en los mercados financieros de México. Carlos Cabal Peniche entra en el negocio bancario decidido a ser una figura de peso y de renombre. Sin embargo, sus métodos son cuestionados por la autoridad financiera. Cabal autorizó el uso de depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad. El quebranto en su El banco solo boquete del Grupo Financiero Unión, al que pertenecían Banco Unión y Banca Cremi, alcanzó un monto similar al del patrimonio total acumulado a lo largo de los años por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. De hecho, me tocó a mí todavía como secretario el iniciar unas de las demandas en contra. Roberto Alcántara de Bancrecer, Ángel Isidoro Rodríguez, llamado El Divino, de Banpaís, Jorge Lankenau, de Banco Confía, y Cabal Peniche, de Banco Unión y Banco Cremi. Yo no creo que el gobierno puede ser responsabilizado por los pecados de comisión de estos 4, pero sí se le puede responsabilizar por sus pecados, entre comillas, de omisión. ¿Qué no hizo que debería haber hecho? Hay que distinguir y dimensionar correctamente la palabra rescate, ¿sí? Porque se usa políticamente como que fue un rescate a los accionistas, ¿no? Y la realidad es que fue un rescate a los ahorradores. Era prácticamente la quiebra del país, que aunque, como dicen, un país no quiebra, hubiera sido un problema gravísimo que nos hubiera retrasado aún más de lo que nos hemos retrasado en nuestro desarrollo. Hay un colapso de la actividad económica, hay un estancamiento económico, hay una pérdida de empleo, de tal manera que el costo social de no hacer un rescate bancario es infinitamente mayor que el costo fiscal que implica. Imagínate lo que hubiera sido para las empresas, que los depósitos para pagar nómina que estaban ahí se hubieran perdido, que la gente que tenía ahorros para los estudios de sus hijos se hubieran perdido. Apruebo entusiastamente lo que se hizo porque es lo que se tenía que hacer. El país hubiera estado muchísimo peor. Si no hubiera acontecido eso, hubiera sido catastrófico. Se hubiera colapsado la economía nacional. Imagínense un pánico de corrida de que tú tienes tu dinero en un banco y te dice un vecino que acaba de escuchar que ese banco no tiene dinero para pagar a sus ahorradores. Lo primero que haces es dejar lo que estás haciendo y te vas a ese banco a sacar tu dinero. Entonces, al no poder hacer frente a la devolución de a los ahorradores de sus depósitos, pues tuvo que entrar el gobierno a rescatarlos. FOBAPROA es el primer seguro de depósitos con una cobertura ilimitada, lo que significa que cualquier ahorro en el monto que fuera estaría garantizado por el FOBAPROA. Y la idea detrás de esto es que los bancos fueran operando parte de sus utilidades hacia futuro por si había una crisis y que no se tuviera que utilizar precisamente dinero público para sanear a una institución de estas. Entonces la idea es muy buena, debe haber un FOBAPROA. Y entonces les inyectaron dinero comprando a los bancos para poder hacer frente esos bancos a sus ahorradores y tener para pagarles. Que no hubo corrida realmente de pánico. Entonces,
se establecen los rescates a través de la compra de cartera vencida. Y entonces dicen, esta cartera es cartera con garantías adecuadas, suficientes, todo. Dámela, te doy un pagaré. Pero ¿qué pasa? El índice de capitalización apenas sube. No es suficiente. Oye, no, necesito más cartera. Y si no hacíamos algo para tomar posesión de ese banco, quitar a los directores e impedir que siguieran tomando dinero del crédito interbancario al cual tenían acceso ilimitado, pues entonces la situación empeoraba. Déjeme decirle que entre los grandes problemas que encarecieron el costo del rescate bancario fue la tardanza en la intervención de las instituciones financieras y el crecimiento del costo del rescate de esas instituciones creció muchísimo. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de la crisis y de la cantidad de recursos públicos que se requerirían para hacer el rescate, entonces hicieron una serie de maniobras para permitir que el FOBAPROA, que originalmente no estaba previsto para eso, recibiera recursos públicos, para lo cual no existía el marco legal correspondiente, de manera que la constitución de sus pasivos, que se llamaron después los pagarés del FOBAPROA, no tuvo ningún fundamento legal. Algo de esto sí era necesario que se hiciera. Había tres tipos de créditos. Créditos ilegales, créditos irregulares pero no ilegales, entre ellos estos créditos cruzados, que en otros países serían ilegales, en México no, y los créditos de gente que por estas altas tasas de interés del año 95, pues ya no podían pagar su deuda. Llegan a tomar créditos basura, sin garantías, los cuales adquiere FOBAPROA. Le da un pagaré, sanea la situación financiera y esto se queda en unos fideicomisos que se crean de recuperación de cartera. Porque cuando nosotros, el Banco Internacional, entregamos al FOBAPROA las carteras malas, el 90% de esa cartera, y está documentado, era cartera que habíamos comprado en la privatización. Y aquí es muy importante entenderlo, el ejemplo que les ponía de dónde saqué yo el dinero para comprar el banco. Si el dinero me lo prestó un tercer banco al cual yo no le pagué, en la verdad es que yo no acabé poniendo un centavo. Sin lugar a dudas hubo anécdotas, y yo lo veo más como anécdotas en mayor o menor grado, en donde son más cuestionables los mecanismos de compra de algunos activos de algunas instituciones. Pero creo que al final del camino no nos podemos ir por las anécdotas y tenemos que irnos por la esencia misma de la participación que tuvo el FOBAPROA para rescatar a los ahorradores de la banca. Cuando el presidente Zedillo decidió convertir los pagarés del FOBAPROA en deuda pública, mandó una iniciativa de ley. Pide al Congreso de la Unión que reconozca la deuda pública originada por todo el proceso FOBAPROA por la cantidad de 552.300 millones de pesos. Escondida en una pequeña ley para la creación de una comisión de venta de bienes. El PRI ya había perdido mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y teníamos mayoría el Grupo 4. Ya no es la votación unánime que vota sí a la expropiación y sí a la reprivatización sin ninguna pena. Bueno, pues cuando tenía mayoría en el Congreso, ¿por qué no le plantea al Congreso que titule todo ese endeudamiento como deuda pública? ¿Por qué lo hace después a través de un transitorio y se arma un escándalo? Gracias a esta composición distinta del Congreso y a esta apertura, se concluye en la necesidad de que se dé a conocer lo que pasó en el FOBAPROA. Y entonces los partidos políticos proponen cada uno de ellos un despacho de contadores públicos mexicanos. Y creo yo que Fauci y Hamdan, con mucho tino, toman la decisión de no crear un enfrentamiento entre todos los partidos políticos, porque cada uno llevaba su despacho. Entonces sugieren la posibilidad de contratar un extranjero. Entonces nombran a Maquis para este propósito, se le hace un contrato
como un profesionista independiente. Acuérdate que yo era, digamos que la auditora general de los bancos, ¿no? Y la instrucción de mis superiores, tanto de Guillermo Ortiz como de Eduardo Fernández y de don Miguel Mancera, me dijeron, tienes que ser muy clara, tienes que mostrarle todo, muéstrale todo lo que tenemos. Pero inmediatamente la resistencia de las autoridades de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, etcétera, aparece. It also notes at some length the difficulties that were encountered in securing information regarding the banks and many of the obstacles that it was necessary to overcome in order to ensure that we had sufficient information on which to base our conclusions. En un principio, en una primera versión de su trabajo, Michael Mackey sí hacía pronunciamientos en relación a cosas que en su opinión podían ser ilegales. Pero platicó con varias de las autoridades que le dijeron que pues, él no era juez y que era muy aventurado pronunciarse en relación a legalidades o ilegalidades y que además esto lo haría muy vulnerable para recibir demandas en el extranjero. Señor Mackey, please. I'm not sure any of us knew what it would be like when we started it, but I think we've got a very comprehensive report and answered all the questions that the committee put to us. Thank you. Yo verdaderamente me molesté muchísimo, le dije, yo tengo todos los papeles de trabajo que te entregué y con los mismos papeles de trabajo que te entregué puedo decir que tu análisis es, por decirlo menos, superficial. En su informe, que no auditoría, dice que encuentra 72.700 millones de pesos de créditos reportables. Fueron más que irregulares, eufemísticamente muchas eran auténticamente ilegales. Los expedientes no tenían ni pagaré, los créditos hipotecarios ni escritura, y se les daba grandes cantidades a los que eran accionistas de los bancos o administradores o parientes, con un relajamiento total. No nos hemos quedado allí. Con el diseño del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el PAN hace patente su compromiso con la necesidad de darle una solución verdaderamente integral al quebranto financiero, sin olvidar, porque el pueblo de México no olvida. Yo debo de aceptar que en aquel momento el Partido Acción Nacional negoció con responsabilidad, pero negoció impecablemente bien, buscando su objetivo, y su objetivo era únicamente político, electoral. Que se tiene que rescatar, desde luego que sí, pero no como lo hicieron. La habrían podido rescatar con una carga al contribuyente más o menos la mitad de lo que es la carga que se hizo en la realidad. Muchos de los que participaron en esto como banqueros, como inversionistas, debieron de haber perdido todo. Algunos lo perdieron, indudablemente. Se apoyaba a los bancos que tenían dificultades. Y la prueba de que Banamex tenía un índice de capitalización elevado se presentó precisamente cuando intentó comprar otros bancos, entre ellos Bancomer, y mostró su músculo. En México siempre el poder político y el poder económico han estado coludidos en lo bueno y en lo malo, desde el PRI. Entonces, estas gentes se conocen, se ven en el club y juegan juntos golf, y etc. Entonces, estos no les sale ser muy estrictos unos con otros. Se estaba encubriendo a grandes empresarios y a grandes familias conocidas. No soy tan irresponsable como para dar nombres, lo sé, pero no tengo las pruebas, porque no las tengo. El gobierno es una masa muy generalizadora. Yo te diría, hay individuos que al final de cuentas son los que nos involucramos en esto, ¿no? O sea, no es un mazacote que toma decisiones y que salen así de repente de un cajón y ahí aparece, ¿no? El costo fiscal del rescate bancario al 31 de diciembre de 2009 es de 644.300 millones de pesos. Equivale al 13% del PIB. Y finalmente se logró que de los 50, 60 mil millones
de operaciones irregulares reportadas de la banca en sus operaciones de crédito que fueron vendidas al FOBAPROA, pues se aceptaran y asumieran los bancos en el canje el equivalente a 10,000 millones de pesos. Esta perversidad de principio se tiene que acabar, en el que las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan. La Comisión Nacional Bancaria de Valores presenta 62 opiniones de delito que se convierten en 65 averiguaciones previas. Pregunto ahora, ¿quién está en la cárcel? Banamex ya liquidó su bono FOBAPROA sin causar ningún costo fiscal. Nosotros hacemos una venta original de cartera entre el 95 y el 96 por 23,000 millones de pesos, los cuales fueron pagados con actualizaciones y en su totalidad. Pagamos más de 85,000 millones de pesos por los altos costos de interés que tuvimos. En ese momento, con la imprecisión que puedo tener ahorita respecto a los datos, pero pagamos cerca de 800 y altos millones de dólares por el 100% del capital de Banco Mexicano Somex. En el proceso de entre que se compró el banco y sucedió en 96 la venta, se invirtieron adicionalmente recursos adicionales por los accionistas. La inversión total, más o menos traídos a valor presente de cuando se vendió el banco, no a hoy, a cuando se vendió el banco, estábamos más cercanos a 1.500 millones de dólares. Por esos 1.500 millones de dólares llegó un tercero y nos dijo, esos 1.500 millones valen 100. Pensamos que todo el capital que existía, o prácticamente todo el capital del banco mexicano, había desaparecido. Y por lo tanto pagamos una pequeñísima fracción de ese capital, o sea, un 10% si acaso. Y todo el capital nuevo fue un capital inyectado. Entonces, prácticamente les podría decir que pagamos una vez valor en libros de Banco Mexicano en contra de 3 o 4 o 5 veces de los otros bancos. Los que vinieron a rescatar a los 5 bancos sobrevivientes fueron los extranjeros. Los nacionales ya no quisieron. ¿Qué creo que se ha perdido también con esa extranjerización? Que hoy las decisiones de crédito no se toman en México, se toman desde fuera. Desde fuera se dicta de si quiero fomentar o no el crédito al consumo, si quiero fomentar o no a este sector, y no necesariamente basados en criterios muy respetables de riesgo, retorno o de concentraciones de crédito, sino lo que necesita casa matriz. O sea, no tienen ninguna función social, para acabar pronto. ¿Estado de Derecho? Yo les decía a mis compañeros de la Auditoría Superior de la Federación que es el Estado del flexible. Se hace para donde uno quiere.